Hoy nos vamos a sumergir en un texto con un propósito, un propósito tan claro y directo que resulta casi chocante. Es Todo por gracia, de Charles H. Spurgeon. Es que lo dice desde el principio, sin rodeos. Su único objetivo es la salvación de la persona que está leyendo. Totalmente. No hay un análisis académico ni una distancia. Es una súplica. Una súplica directa, sí, y muy apasionada. De hecho, para que nadie se pierda en debates sobre el estilo o la forma, usa una analogía que me parece fantástica. La de la fuente, esa misma. Habla del hombre que construye una fuente al lado de un camino. Y claro, pasa un crítico de arte y dice, la arquitectura es tosca, el diseño es pobre. Pero al constructor eso le da exactamente igual. Exacto. A él solo le importa una cosa, beben de ella los sedientos. Y resulta que sí, a miles. Y dice, mi libro es esa fuente. Mi única preocupación es que la gente beba del agua de vida. Es una declaración de intenciones brutal, porque le quita toda la importancia a la forma y se centra solo en la función. En este caso, una función espiritual vital. Te está diciendo, no juzgues la taza, bebe el agua. Justo. Y eso nos obliga a leerlo de otra manera. No como una obra literaria, sino como un mensaje urgente. Y para que no haya dudas, aclara que el libro no viene a pedir como un casero que busca el alquiler. No. Viene a dar. No se va a hablar de ley o castigo. Se va a hablar de amor, de perdón, de misericordia. Y todo gira en torno a una idea central. La salvación es por gracia, que es lo mismo que decir que es gratuita, un don. Y ahí es donde empieza lo bueno, porque esa idea de la gratuidad absoluta sigue siendo increíblemente rompedora. Choca con algo muy profundo en nosotros, ¿verdad? Totalmente. Choca con la noción de que la salvación o la aceptación de Dios, de alguna manera hay que ganársela, que tienes que presentar un currículum aunque sea pequeño. Pues nuestra misión hoy es precisamente esa. Vamos a desglosar cómo este texto presenta una salvación que no depende para nada de los méritos humanos. Exacto. Vamos a seguir su lógica interna que va construyendo el argumento paso a paso, pieza por pieza. Pues empecemos por la primera pieza, que yo creo que es la más potente. Y la más desconcertante. Ya sé por dónde vas. El texto cita a Romanos y se ancla en esta frase. Dios es aquel que justifica al impío. Es que te vuela la cabeza. No dice que justifica al bueno, ni al que se arrepiente, ni siquiera al que se esfuerza. Justifica al impío. Es que va en contra de nuestra intuición más básica de lo que es la justicia. Totalmente. Y creo que por eso es el corazón de todo el argumento. Spurgeon ataca de raíz la idea de que la gracia es como una ayudita para la gente que ya lo está intentando. Claro, no es eso. Él la presenta como un rescate de emergencia, para los que están completamente perdidos, para los que no tienen nada que ofrecer. Es una distinción fundamental, porque siempre está esa vocecita que te dice, tengo que arreglarme un poco antes de presentarme ante Dios, si tengo que tener algo bueno en mí. El libro es demoledor con eso. Cita el profeta Isaías para decir que incluso nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Y fíjate que dice nuestras justicias, no nuestros pecados. Esa es la clave. O sea, no dice que intentar hacer el bien sea malo. No, claro que no. Lo que argumenta es que, desde la perspectiva de una santidad perfecta, nuestros mejores esfuerzos son insuficientes, están manchados. Es como intentar pagar una deuda de 1.000.000 de euros con un céntimo. Exacto, el esfuerzo es real, pero la escala lo hace irrelevante. Por eso usa otra analogía muy clara. La del médico. La del médico. Un médico no atiende a los sanos, atiende a los enfermos. La gracia no es un premio para los sanos espirituales. Es la medicina para los que se reconocen enfermos, precisamente. El texto llega a decir algo increíble. El pecador es la razón de ser del Evangelio. Eso es muy fuerte. Mucho. Dice que la persona que se siente sin esperanza, merecedora de condenación, es justo el destinatario para el que se diseñó todo el plan. Invierte toda la lógica. Claro, la lógica suele ser, pórtate bien y entonces serás aceptado. Y aquí es, acepta que no puedes portarte lo suficientemente bien y entonces serás aceptado. Y esa aceptación, esa justificación, el texto la describe en términos casi legales, ¿no? No es un sentimiento. Es un veredicto. Y aquí la implicación teológica es enorme. La justificación no es hacerte justo en un proceso, es un acto declarativo.
¿Qué significa eso exactamente? Significa que es el juez del universo declarando justo al que de hecho es injusto. Es un veredicto legal que cambia tu estatus, de culpable a inocente, en un instante. Como si el delito se borrara del expediente. Incluso más, es como si se borrara y se sustituyera por un historial perfecto. Es un perdón y una declaración de justicia. Y solo Dios puede hacer eso. Claro, si la ofensa es contra él, solo él puede cancelarla. Exacto. Es como en la parábola del hijo pródigo. El padre no lo recibe a prueba, no le echa en cara el pasado. Le pone el mejor vestido y organiza una fiesta. Lo trata como a un hijo amado, no como un siervo perdonado. Y eso nos lleva a la conclusión de esta parte. Si el juez supremo emite este veredicto, el caso está cerrado. El texto lo plantea como un reto. Si Dios es el que justifica, ¿quién puede entonces acusar? Es un cierre definitivo. Un veredicto que suena casi demasiado bueno para ser verdad. Y esa sensación, esto es demasiado bueno para ser verdad, nos lleva directos a la siguiente pregunta lógica. Claro, si este regalo es tan increíble, ¿cómo se recibe? ¿Cuál es el mecanismo? Ahí es donde entra la segunda pieza clave del puzzle, la fe. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Gracia y fe, las dos caras de la moneda. Pero la relación entre ellas es crucial. Es muy fácil pensar que la fe es nuestra contribución, nuestra parte del trato. El libro se esfuerza muchísimo en evitar esa confusión. Y lo hace con otra analogía brillante. La del acueducto. Esa es. Dice que la gracia es la fuente, la corriente de agua viva, y la fe es solo la tubería por la que fluye esa agua hasta nosotros. Me encanta esa imagen porque deja clara una cosa. La tubería no crea el agua, ni la purifica, simplemente la transporta. O sea que la fe no tiene poder en sí misma. Ninguno. Su único valor es que nos conecta con la fuente de poder, que es la gracia de Dios. Confundir la fe con la fuente es como darle el mérito del agua a la tubería. Para que quede aún más claro, el libro desglosa la fe en 3 componentes. No es un sentimiento vago y ya está. No, es algo concreto. El primero es el conocimiento. Tienes que saber qué creer. No puedes confiar en alguien de quien no has oído hablar. Lógico. Pero es solo el punto de partida. Mucha gente conoce la historia, pero no les afecta. ¿Cierto? Eso nos lleva al segundo paso, la creencia. Aceptar que ese conocimiento es verdadero. Creer en el testimonio de Dios. Pero incluso ahí uno puede creer que algo es verdad y que no le cambie la vida en absoluto. Y por eso el libro presenta el tercer componente como el vital, el que lo cambia todo. La confianza. Ahí está el núcleo. El acto de entregarse, de descansar en el Salvador. Usa una palabra de los teólogos puritanos que es genial. Reclinación. Es una imagen fantástica. Es apoyarse con todo tu peso sobre Cristo. Confiar en que Él te va a sostener. Es dejar de apoyarse en una misma. Exacto. Y si entendemos la fe así, como un simple acto de recibir, se ve claro por qué no puede ser un mérito. La fuerza no está en la calidad de nuestra confianza, sino en la solidez de aquel en quien confiamos. Por eso el texto dice que hasta una mano temblorosa puede recibir un regalo de oro. No importa si la mano tiembla, lo que importa es el oro. O la fe tan pequeña como un grano de mostaza. Precisamente, la eficacia no está en el tamaño de la fe, sino en el poder de Dios. Y esto lleva a una conclusión clave. La fe excluye el orgullo. Claro, la mano que recibe una limosna no puede presumir de haberla aceptado. La recibió porque la necesitaba, y punto. Por eso Dios elige la fe, para que toda la gloria sea para Él. Vale, el sistema es increíblemente coherente, salvación como regalo para el impío, que se recibe simplemente confiando, pero... Siempre hay un pero en la experiencia humana. Claro. El libro lo anticipa con una honestidad brutal, la gran objeción práctica. Vale, lo entiendo, lo creo. Pero en mi día a día sigo fallando. Me siento incapaz de dejar de pecar. El quiero, pero no puedo. Ese mismo. La vieja naturaleza es demasiado fuerte. ¿Qué dice el libro a eso? Pues es un momento crucial, porque pasa de la teología a la vida real. Y la respuesta es igual de radical que las anteriores. Básicamente, dice, tienes razón, no puedes cambiar, no por ti mismo. Vaya. El problema no es tu comportamiento, es tu naturaleza. Y es ahí donde introduce una de las promesas más espectaculares del Antiguo Testamento, de Ezequiel. Os daré un corazón nuevo, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. La clave está en los verbos, en quien actúa. Yo daré, yo quitaré,
yo pondré. No es un plan de mejora personal, no es esfuérzate más. Es una hora divina, un trasplante de corazón espiritual. Para ilustrarlo, cuenta una anécdota de un predicador llamado Rowland Hill, que es sencillamente genial. La del gato y el cerdo es buenísima. Rowland Hill decía, un gato es limpio por naturaleza. Si se ensucia, se lava. Está en su ser. En cambio, un cerdo es sucio por naturaleza. Le encanta el fango. Puedes coger al cerdo, meterlo en la bañera, frotarlo con jabón, pero en cuanto lo sueltes, Directo al barro otra vez. Y entonces viene la pregunta clave. ¿Cómo consigues que el cerdo ame la limpieza? La única forma es transformando su naturaleza. Tienes que convertir al cerdo en un gato. la conclusión es demoledora. La santidad no se puede forzar en la naturaleza humana caída. Se requiere una nueva naturaleza, lo que la Biblia llama nacer de nuevo. Es un cambio de especie, no de comportamiento. Esto es lo que se conoce como regeneración, y el texto lo presenta como una obra sobrenatural del Espíritu Santo. Pero eso nos devuelve a una aparente paradoja. Si este cambio de naturaleza es una obra divina que no controlo, ¿dónde queda mi fe? ¿Mi elección? Es una tensión que el texto no ignora, pero no la ve como una contradicción. El argumento es sutil. La fe, ese acto de confiar, es la primera y principal evidencia de que esa obra divina ya ha empezado en ti. O sea que el hecho de que quieras creer ya es una señal de que algo ha cambiado. Exacto. El propio acto de creer, el deseo de confiar, es la manifestación de que ya has nacido de arriba. No se nos pide entender el misterio, sino confiar en quien lo realiza. De acuerdo. Así que tenemos una justificación, una fe, que recibe el regalo y una nueva naturaleza que nos transforma. Pero queda un último miedo. El miedo a no perseverar. Eso es. El temor a volver atrás, a fallar, a que todo haya sido un espejismo. El libro cita una frase muy poética. Mi bondad ha sido como la nube de la mañana, que promete mucho al amanecer, pero el sol la disipa sin dejar rastro. Es el reconocimiento de nuestra inconstancia. Y la respuesta del libro, me imagino, es coherente con todo lo anterior. Totalmente. Si tu salvación no dependía de ti al principio, tu perseverancia tampoco puede depender de ti al final. Claro, si la confianza se pone en la propia fuerza de voluntad, el fracaso es seguro. Segurísimo. La perseverancia, igual que el inicio, debe depender de Dios. Si es todo por gracia al principio, tiene que serlo hasta el final. El enfoque cambia por completo. Deja de ser una carga sobre mis hombros. Por completo. La base de la seguridad del creyente, según el texto, no es la fidelidad humana, es la fidelidad divina. Hay una cita clave. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados. La confianza no está en nuestra capacidad para aferrarnos a Dios. Sino en la suya para sostenernos. Y argumenta que Dios es fiel a su propio carácter, a sus promesas y a su pacto. No es alguien que empieza una obra para dejarla a medias. Eso ya da una seguridad inmensa. Pero el libro presenta un concepto más que lo lleva a otro nivel. La idea de comunión con Cristo. Sí, este es el clímax del argumento sobre la seguridad. Cuando una persona cree, es hecha uno con Cristo. No es un seguidor ni un fan. Es parte de un mismo cuerpo. Y aquí es donde usa esa última analogía, la del barco. Una analogía que es el cierre perfecto. Cristo y el creyente están en el mismo barco, irrevocablemente unidos. A menos que Cristo se hunda, el creyente no se puede ahogar. Exacto. El destino de ambos está unido para siempre. La seguridad no depende de la fuerza con la que yo me agarro a la barandilla en la tormenta. Mi agarre puede ser débil. Claro, la seguridad depende del hecho de que estoy en el barco y el capitán del barco ha prometido llevarlo a puerto. Repasando el viaje que hemos hecho, es un sistema increíblemente coherente. Empieza con esa premisa impactante. La justificación del impío, a la que se accede por un mecanismo humilde. La fe, como una mano vacía que recibe un regalo. Y ese regalo produce una transformación interna radical, un corazón nuevo. Para acabar con una seguridad total que no se basa en nuestro rendimiento, sino en la fidelidad de Dios. De principio a fin, todo es por gracia. Y es importante recordar lo que dijimos al principio. Esto no es un tratado teológico frío. El autor dice que se arrodillaba en oración por sus lectores mientras escribía. Es una súplica apasionada, una oferta personal. Absolutamente. Y para la persona que ha estado escuchando, hay una reflexión final que el texto deja en el aire. Insiste en que el arrepentimiento y el perdón son inseparables.
Pero que ambos son dones. Ambos son dones. No es que nosotros tengamos que producir un arrepentimiento perfecto para ganarnos el perdón. Los dos vienen de la misma mano generosa. No es un requisito previo que tengamos que cumplir. No, es parte del mismo regalo. Y esto nos lleva a la pregunta final del autor. Él no presenta una filosofía para debatir, presenta una oferta para aceptar o rechazar. Por eso la pregunta que queda no es si es lógicamente coherente, no. La pregunta es directa y personal. El autor le dice a quien lee, ¿por qué quieres morir? No rehúses a Jesús, su amor, su sangre, su salvación. ¿Por qué lo haría? Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias, hasta pronto.